estamos aquí otra vez. Lo que vamos a hacer ahora es aprender de fútbol. A mí esto me encanta. Al final, si quieres hacer algo en fútbol, tienes que aprender de la gente que sabe de fútbol o que ha vivido situaciones, que ha estado ahí, ¿no? Yo creo que eso es básico, porque al final el modelo que ha presentado Enrique, que está muy bien, que yo lo utilizo, es un modelo, siempre es un modelo, no es nunca, para mí nunca es un dogma de fe, es algo que te puede ayudar, eso me gustaría que lo entendierais, y al final hay que aplicarlo a algo concreto, en este caso el fútbol. No vale decir, vamos a hacer esto y funciona para todo el mundo, no, es que el ser humano es tan complejo que lo que hay que hacer es intentar funcionar de la mejor manera posible, pero aún así nos podemos equivocar, ¿no? Y ahora tenemos la suerte de poder aprender de gente de fútbol, gente que bueno, nos hemos visto jugar a muchos y que ahora son entrenadores y que nos van a contar un poco lo que ellos saben, lo que es fútbol, ¿no? Yo empezaría haciéndoles una pregunta a los tres, contestáis por el orden que queráis, que tiene que ver con el modelo que hemos visto, pero que a lo mejor no, un poco lo que penséis, que es qué elementos son clave para fomentar una buena motivación en los jugadores de fútbol. ¿Qué pensáis vosotros desde vuestra experiencia y desde lo que vosotros pensáis, ¿no? Si queréis, completa ahí. Molina. Bueno, Molina, te voy a presentar como entrenador, casi mejor. Ahora soy entrenador, o sea, he jugado a fútbol también. Estaba un tiempito, pero ahora soy entrenador. Jugaba con veteranos y eso, pero bueno, ahora está entrenando un equipo en Hong Kong, el nombre no lo voy a decir, entrena en el Villarreal y al Getafe, ¿no? Creo que sí. Getafe. Y Fernando, bueno, es Fernando. Y todavía no he entrenado a nadie, ¿eh? Lo conocemos todos. Bueno, ya un poco habláis vosotros ya, si quieres hablar José primero. Hablo yo primero. ¿Cuál era la pregunta? Te leo aquí, es que te me deja la chuleta. Pero bueno, ¿qué elementos son clave para fomentar una buena motivación en los jugadores de fútbol? Bueno, por supuesto estoy de acuerdo contigo en lo que decías antes, que no hay una regla de oro, algo que tú digas, bueno, si hago esto, va a salir seguro. Y dependiendo mucho de la categoría en la que esté, dependiendo mucho del nivel de los jugadores, de lo mismo hablar con chavales de fútbol base, juveniles, cadetes, que hablar con profesionales o con jugadores de fútbol más modesto, de tercera o segunda vez. No es lo mismo según qué equipos, según los objetivos de los equipos, no es lo mismo hablar con jugadores pues, como puede ser a lo mejor Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid, que hablar con jugadores o intentar motivar a jugadores de equipos más modestos. No es lo mismo intentar motivar a jugadores que vienen en una dinámica buena que intentar motivar a jugadores que están en una dinámica mala y que tienes que intentar cambiarlo. Es decir, todo esto son condicionantes que uno tiene que tener claro, ¿no? Cuando está entrenando en cada momento qué es lo mejor y qué es lo que tiene que intentar hacer, ¿no? Sí es verdad que para mí elementos claves para poder ayudar a un jugador, o motivar a un jugador, lo primero es que el jugador confíe en ti, que tú hayas sido capaz de ganarte la confianza del jugador para poder llegarle y para poder que lo que tú le cuentas no le entre por un oído y le salga por el otro, sino que le llegue y que de verdad le motive. Es importante, antes hablabais, yo creo que es algo muy importante, el saber los objetivos personales de cada uno de los jugadores. Es decir, normalmente se dice que el jugador de fútbol es egoísta. No sé, sentís. Yo creo que a mí no me gusta cuando alguien dice eso, aunque lo comparto. Es decir, creo que el ser humano es egoísta, por naturaleza. Es decir, el futbolista es egoísta, el médico es egoísta, el carpintero es egoísta y el periodista es egoísta. Creo que somos egoístas por naturaleza. Tenemos nuestros objetivos que siempre los vamos a tener un poco por delante
de los objetivos comunes del equipo, aunque no queramos. Entonces es importante conocer cuáles son los objetivos particulares de cada jugador, que lógicamente serán distintos. A lo mejor un jugador, el objetivo es renovar para poder seguir en el equipo y mejorar su contrato. A lo mejor otros jugadores dar el salto a un equipo mejor, más potente para poder aspirar a más cosas. A lo mejor otro jugador es llegar a jugar en la selección de su país. Es decir, bueno, cada uno seguramente tendrá sus objetivos distintos y es importante saberlos. Y que él sienta que tú le vas a ayudar a conseguirlos y que a través del objetivo común que lógicamente como equipo vas a tener, que será que cada uno ascender o quedar campeón o bueno, jugar la Champions, cada uno el objetivo que tenga, que lógicamente tiene que estar claro también, que el jugador tiene que saberlo. A través de ese objetivo, que los suyos personales, el equipo y tú como entrenador, te vas a ayudar a conseguirlos. Entonces creo que eso también es algo que es importante. Sobre todo si hablamos de fútbol profesional, a lo mejor el fútbol de formación. Bueno, los chavales todavía no tienen esos objetivos, pero cuando hablamos de fútbol profesional creo que sí, es bastante importante saberlos. Y es clave, creo, para ayudarle a tener esa motivación que necesita para luego rendir al máximo. Buenas tardes a todos. Yo os puedo comentar un poco desde mi experiencia como entrenador, sobre todo en el fútbol base, ¿no? Yo creo que primero, de mi experiencia, tienes que saber dónde estás, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en un país muy diferente a este y te tienes que adaptar a la situación. Entonces, primero tienes que intentar focalizar un poco cuál es... crear un clima idóneo, ¿no? ¿Qué es crear un clima idóneo? Pues intentar que el jugador, mediante el entrenamiento, pues primero se divierta, primero el jugador sea autónomo, el jugador pues disfrute lo que hace, ¿no? Y al final es algo que le van a hacer de dentro, ¿no? Le van a hacer que disfrute, que entrene y que el día siguiente él mismo pueda venir con ganas de más, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, el que se sienta competitivo, competente. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo en el fútbol base, y más o menos es lo que considero. ¿Ya? Bueno, yo en primer lugar, David, quiero darte las gracias por permitirme compartir este tiempo con todos vosotros y además por incorporarme a esta mesa con grandes amigos y muy buenos profesionales. Me siento además algo intimidado, abrumado, porque veo entre los asistentes pues gente muy preparada, mucho más preparada que yo, pero que seguramente pues no tienen las experiencias que yo he compartido. Por eso digo muchas veces, yo no vengo a enseñar nada, vengo simplemente a compartir mis experiencias. Hablabais antes de... es una pregunta que has hecho más para entrenadores que para exjugadores o jugadores de fútbol. Yo voy a responder desde el punto de vista del jugador. Yo encontraba esa motivación un poco en lo que me gustaba disfrutar, en lo que me gustaba ir a entrenar, en lo que me gustaba disputar los partidos, al fin y al cabo en lo que me gustaba jugar al fútbol. Yo creo que el hecho de que para un futbolista tener la oportunidad de saltar al terreno del juego casi cada día y además en los partidos pues intentando aportar lo necesario para que tus compañeros y tú todos juntos pues consiguieseis las metas que se han fijado, pues yo creo que tanto a corto plazo en los partidos como a largo plazo el desarrollo de la temporada pues yo creo que era algo que me hacía disfrutar muchísimo y no necesitaba de demasiada intervención del entrenador para poder sentirme motivado. Yo creo que la labor del entrenador es muy difícil,
muy difícil, sobre todo a nivel de motivación. Es cierto lo que ha dicho José, lo que ha dicho Jorge, que se hace lo posible para intentar que el jugador esté motivado, que crea en ti y que además responda al mejor nivel posible, pero desde luego sin la aportación del jugador es prácticamente imposible lograrlo. Hablabais un poco de la confianza también antes en la exposición de Enrique, y yo creo que basaba toda mi aportación en la confianza que yo tenía. Es cierto que en la vida del futbolista hay muchas situaciones en las que parece que no sepas ni siquiera que sabes jugar al fútbol, y hay momentos en los que no quieres ni tener la pelota. Pero es verdad que a mí esos momentos me duraban poco tiempo. Yo tenía mucha confianza en mí mismo, sabía muy bien lo que podía hacer, lo que valía y lo que era. Principalmente lo que era. Sabía muy bien lo que yo era y lo que también mis compañeros eran. Y sabían hasta dónde podía llegar yo y sabían hasta dónde podían llegar ellos. Entonces por eso era en lo que yo me basaba para poder desarrollar el juego del fútbol. Me gusta disfrutar, voy a intentar hacer lo que sé, no lo que no sé, y sobre todo ayudar a mis compañeros a facilitarles la labor para que hagan lo que saben y no lo que no saben hacer. Aparte de eso, también le daba mucha importancia en lo de las 4 patas de la jirafa que tú decías, pues al tema del oído. Yo era capaz de asimilar muchas cosas, principalmente las que más me venían bien a mí y las que más le venían bien al equipo, y además yo iba un paso más allá, es decir, le daba mucha importancia a lo que la gente opinaba de mí. Y entonces por eso yo quería hacer las cosas bien. Yo desde hace un par de años juego al golf, he empezado a jugar al golf, y la verdad es que me encanta llegar al tee del 1 y que haya 15 o 20 personas mirando, esperando a salir después. Hay gente que cuando la gente le mira es cuando peor le da, y a mí es cuando más me siento con la obligación de hacerlo bien. Y es un momento bueno, en el que te apetece rendir, porque además de que lo haces bien, toda la gente te está mirando, ¿no? Como digo, además es una pregunta más para entrenadores que para jugadores, pero creo que es muy importante lo de las metas, creo que es muy importante lo de disfrutar, y creo que es muy importante lo de asumir cada logro como un reto. Es muy bonito pues lograr los retos, solventarlos y finalmente alcanzarlos. Yo creo que esa debe ser la motivación de todo entrenador y de cada jugador, a nivel individual y a nivel colectivo. Que puede pasar, que luego... Pero quiero decir, ¿qué elementos, un poco a los tres, teniendo en cuenta con eso, qué hacíais vosotros, o qué elementos, un poco las dos preguntas, como jugador e incluso después como entrenador, cómo lo planteáis? ¿Qué elementos podéis manejar o son importantes para que el jugador realmente rinda a su nivel? Es decir, esté simplemente jugando al fútbol, que es la idea, ¿no? Olvidamos un poco de cosas que molestan. No sé si me explico bien. Bueno, yo por ejemplo, cuando has dicho, cuando jugaba, ¿no? Yo era consciente de que cuando, lógicamente como un jugador, no es el primero que es consciente cuando está bien y cuando está mal, cuando hace bien las cosas y cuando puede fallar, pero también lógicamente fallas y cometes errores. En mi caso como portero, pues los errores siempre costaban mucho, tanto a nivel deportivo para mí, para mi equipo, como a nivel de críticas. El portero es seguramente el jugador más criticado del equipo, ¿no? Entonces, cuando las cosas van mal, cuando las cosas van bien a veces también, pero sobre todo cuando las cosas van mal. Entonces yo sí hacía algo para intentar que, como decías, que el exterior me influyese lo menos posible y para mantenerme lo más seguro posible en mí y en mis condiciones y en mi trabajo, que al final yo entendía que era lo que me tenía que llevar al éxito, ¿no? Es decir, confiar en mí, seguir trabajando, no dudar nunca, para evitar que esa duda pudiese llegar. Pues, lógicamente, si yo por ejemplo un domingo jugaba y yo era consciente de que había cometido algún error, pues lo que no hacía era leer ni ver televisión, es decir, pues bueno, ya sabía que me iban a criticar, yo era consciente de que me estarían matando en los periódicos y en la prensa. No necesitaba oírlo,
Y bueno, pues nada, yo me centro en lo mío, sigo trabajando, soy consciente de que he cometido un error, tengo mi entrenador, tengo mi entrenador de porteros, tengo mis compañeros que me ayudarán, ellos me ayudarán, seguro, al siguiente partido a hacerlo mejor. La gente que tengo fuera criticándome, bueno, posiblemente por razón, bueno, no me va a ayudar en nada, y no lo necesito. Ni compro la prensa, ni leo los periódicos, ni oigo la radio, y me aíslo en mí y en mi equipo, en la gente que me quiere, la gente que creo que me puede ayudar y ya está. Y lo demás no me interesa. ¿Te puedo hacer una pregunta? Puedes hacer la pregunta que quieras y yo... Es que estoy pensando en esa Eurocopa. Ya verás si contesta. Esa Eurocopa, ¿no? ¿Cómo se vive una situación así, no? Juegas una Eurocopa, hace 4 años se juega una Eurocopa, ¿no? Cada 2 años una competición importante, y te sometes a esa presión, ¿no? ¿A qué presión? La presión de que si cometes un error, seguramente te vas fuera. Y te van a echar mucho. No, pero no te sometes a esa presión en ese momento. Es decir, el jugador de fútbol está sometido a esa presión continuamente y el portero quizás algo más que el resto. No eres consciente de decir, no siempre que tú cometes un error, el entrenador te quita, es decir, no siempre es así. El entrenador te quita cuando no confía en ti. Entonces, a mí no tiene mucho sentido volver al pasado, además, hace muchos años, pero es decir, a mí lo que me molestó en aquel momento, no te me quitara, sin ninguna duda, pero con el paso del tiempo lo piensas y lo que más te molesta es, bueno, ¿para qué me pusiste? Y si realmente lo que demostraste es que no confiabas en mí. Claro. Porque 4 años antes o 2 años antes, no recuerdo, sí, 2 años antes, creo que fue el Mundial de Francia, que yo también estaba allí, que no jugué, formé parte de la selección, pues Zubizarreta comete un error gravísimo contra Nigeria y Clemente lo mantiene porque confía en él, porque es lo normal. Si a mí me cambiaron fue porque el entrenador, eso es lo que yo entiendo, y ahora como entrenador más. Si a mí me cambias es porque no confiabas 100% en mí desde el principio. Bueno, es una pena. Seguramente la culpa era mía como jugador por no haberme ganado la confianza absoluta del entrenador, pero bueno, que no pasa nada. Es que Yo creo que era duro mentalmente, no sé. Tiene 2 pistas de eso, un poco la confianza y cómo tú te generas tu propia autoconfianza ante situaciones adversas, ¿no? Está bien. Y eso no todo el mundo es puede que yo hacer. creo que la autoconfianza es lo más importante, que antes hablabais, ¿no? También de si no crees que vas a conseguir algo, es imposible conseguirlo sin ninguna duda. Sí. Pero a veces necesitas a alguien al lado. Es que yo antes hablaba de cosas y no acababa de entenderlas o no acababa de estar totalmente de acuerdo sobre las metas que te tienes que poner, si tienen que ser posibles o reales o no. Y seguramente mucha gente, bueno, yo mismo, por ejemplo, y estoy seguro que a muchos futbolistas, no sé si a Fernando, pero a muchos futbolistas estoy seguro que les ha pasado, cuando son chavales no piensan que van a ir a ser jugadores de primera división. Lo ven como algo muy lejano, algo muy difícil de conseguir. Siguiendo ese esquema que hacéis antes, bueno, yo no puedo pensar que algún día llegaré a jugar a primera división. No, tiene que haber alguien a tu lado que te motive y que te diga y que te haga creer que lo puedes hacer, ¿no? Que puedes llegar a conseguir eso, que tu autoconfianza es importante, pero también es importante que tengas a alguien a tu lado que te diga o que te anime a llegar a sitios donde tú no crees que puedes llegar. Que a lo mejor esa persona tiene más experiencia que tú y si lo ve, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajas con chavales, yo he trabajado con chavales jóvenes en el filial del Villarreal y en el filial de Getafe. Y entonces te encuentras con cosas opuestas en el mismo jugador, ¿no? Hay jugadores que se creen, que están en un filial, se creen muy buenos, ¿no? Tú lo ves y en su mente dices, pues está haciendo la actitud que tiene la tal, que bueno, y ellos mismos se dicen, soy muy bueno porque juego en el filial de Villarreal o porque juego en el... Pero luego hablas con ellos
y no se creen capaces de llegar al primer equipo. Con lo cual están en una contradicción, ¿no? Si eres tan bueno, ¿por qué no vas a llegar ahí? A lo mejor necesitan de la ayuda de los demás para decirle, no, es que puedes. Pero dale porque no te queda mucho tiempo. Te queda este año o dos, si no ya te vas para quedarte en tercera, segunda B, preferente, bueno, ahí ya lo que tú quieras. Si quieres tirar para arriba, tira porque es el momento ahora. Entonces, son situaciones que tampoco son fáciles de manejar psicológicamente con ellos. Seguimos, yo creo que son cosas muy interesantes las que salen, ¿eh? Volvemos. Seguimos la ronda, Pablo, y después, ¿te parece? Era una pregunta un poco arreglo a lo que estaba diciendo él de la confianza que le pasó a él en el Mundial, una pregunta que a lo mejor ahora que es entrenador, ¿cómo lo gestionaría? Porque no es lo mismo un entrenador de temporada que un entrenador de una competición corta, ¿no? Claro. Igual, y a lo mejor en eso creo pensar que a lo mejor estarían los dos porteros muy parejos, igual, a lo mejor, y él vio a lo mejor en ese error y la posibilidad a lo mejor de, como eran 3 partidos, para dar ese cambio. No sé a lo mejor tú cómo lo gestionarías. Está claro que una temporada larga, pero yo creo que el que eliges portero titular, por un error o por dos, no te lo vas, como dices tú, a limpiar al minuto 1. Pero a lo mejor ahí sí que, a lo mejor excusando que tú ahora también eres entrenador viendo eso, tienes que tomar una decisión rápida porque son 3 partidos. Si yo no, es decir, no... No, yo digo, a lo guardo mejor, ningún rencor, ni decir, no sé si se me ha notado algún rencor, pero vamos, que no. Un cuchillo, Que no lo guardo, Un pelín a lo mejor, pero que no. Eso es pasado ya, que no, ¿sabes? Que ahora que estás tú al otro lado, y con esto de que ahora sois tantos jugadores, que ahora paséis a entrenadores, tenéis mucho más ganado que gente a lo mejor que viene de otra, o con formación, pero que no han sido jugadores, y ahí a lo mejor eso sí que os ayuda a vosotros a gestionar mejor esas decisiones, a lo mejor uno que no ha vivido eso. Pero ¿sabes lo que pasa? Que me estás preguntando una cosa que yo te entiendo, pero, no, que a lo mejor cómo lo pero que como no he estado en esa situación, a lo mejor ya. Necesito, o sea, es decir, yo lo que entiendo como entrenador es que si yo elijo un jugador, es que da igual que sea portero o que sea delantero o centro. Es decir, imagínate que no estamos hablando del portero, que estamos hablando del delantero o centro. Que falla un error cantado y entonces no ganas el partido. ¿Qué haces? ¿Te cargas al delantero centro? Hablando de ese tema del yo elijo a mis jugadores, intento, claro, es que a veces tampoco puedes como entrenador, teniendo la confianza 100% en que es el mejor jugador en ese momento para ganar ese partido. Yo creo que va un poco a lo que tú dices de la confianza, que a lo mejor no estaba totalmente la confianza en uno, porque igual del Bosque en este último mundial, creo en el anterior también cambió de 9, en los 3 partidos nunca puso el mismo 9, él decía que era por situaciones de... Pero a lo mejor es un poco lo que tú dices también, es decir que, bueno, pues el nivel es muy parejo, como este no me ha dado el rendimiento que esperaba, pues voy a probar con el otro, porque son torneos cortos, no tengo mucho tiempo, es decir, no tengo tiempo de reacción, bueno, es posible, sí. Jorge. Bueno, yo como jugador tampoco tengo la experiencia de Fernando y de José, pero bueno, yo pensando como entrenador, yo creo que es importante, no sé si va por ahí la pregunta, intentar que muchas veces el objetivo que se prioriza es el resultado. Yo creo que hay que buscar más, intentar meter en la cabeza al jugador que su objetivo es la tarea, o sea, el proceso. O sea, si está haciendo bien su trabajo o si no está haciendo bien su trabajo. Eso muchas veces no garantiza el éxito. Entonces, y también importante el pensar que el jugador puede fallar. Esto es un deporte. Y eso tiene que estar está en el juego. Que el jugador puede cometer un error y ahí pues mejorar por ello, ¿no? Yo creo que eso es lo que pienso. Estáis hablando de confianza, yo creo que al final estáis hablando de lo mismo, ¿no? Y fijaos que el modelo que planteaba Enrique está todo muy relacionado. Cada uno lo ve de su manera, pero al final tiene su estructura para que alguien funcione. Y tiene que ver con eso, ¿no? Jorge habla, por ejemplo, de dar confianza respecto a decir al jugador qué es lo que puede hacer para conseguir un resultado. Pero sobre todo con tareas de entrenamiento, ¿no? Te refieres a eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo veo muy difícil que otra persona te haga ganar confianza. Que te ayuda. Un pelín.
pero eres tú el Al que la final vas eres ganando. el que tienes El que que la vas darte ganando. cuenta de que puedes hacer las cosas. Por ejemplo, entras a un partido en el que no estás jugando bien. Da los primeros 7-8 pases muy fáciles para no fallar. Y a partir de ahí ya vas complicándote la vida. Y ya vas asumiendo más riesgos e intentando ya, después de haber ganado un poquito de confianza, pues bueno, hacer cosas más difíciles. Pero hay jugadores que no son Yo capaces quiero de darse cuenta, como eras tú a lo mejor en su... Quiero decir que necesita un entrenador que o por algo, mucho que te alguien digan diga. no, que lo haces muy bien y eres muy bueno y buenos mensajes en solitario y diciéndote las palabras adecuadas con el mensaje apropiado, que a lo mejor yo creo que el jugador es el que siempre también, desde luego está la labor del entrenador para conseguir sacar lo mejor del jugador, pero la confianza, aparte de que te la den, tú la tienes que ganar, la tienes que volver a ganar tú mismo. Sí, pero ahí Creo, eso, en lo que tú dices tienes mucha razón, pero ahí también, no sé, yo Sí que es verdad, a nivel del día a día, incluso con entrenamientos adecuados, tareas sencillas, no sé, a lo mejor ir logrando que el jugador se vuelva a meter en un rendimiento parecido al que normalmente tenía o al que puede alcanzar, ¿no? lo que hablas ahí de la confianza, ahí el entrenador puede estar para decir, bueno, que es problema de ejecución, Claro. o no es de ejecución, es de decisión, no sé, ahí es donde el entrenador puede intervenir. Bueno, al final siempre es el jugador que tiene que tener la confianza. Hay una cosa que se hace habitualmente, yo creo que lo hacemos casi todos los entrenadores, cuando a lo mejor estás en una mala racha, que has perdido un partido o has perdido 2 partidos y tal, y puedes notar esa falta de confianza de los futbolistas. Muchas veces cuando preparamos los entrenamientos nos volvemos locos, intentamos hacer tareas con muchas normas muy difíciles, no vamos a buscar esto, vamos a eso es hablar, peor. entonces, claro, no, pero cuando pasa eso, lo que hacemos es, bueno, vamos a buscar tareas mucho más fáciles para que tengan éxito y para que el futbolista que lleva 2 partidos perdiendo y que a lo mejor no está tal, pues Yo- salga a entrenar y salga y los objetivos que tú marcas para las tareas, la tarea salga y ellos se vayan a casa después diciendo, joder, pues parece que no soy tan malo, parece que Nosotros todavía se juega al fútbol. Yo voy a contar una anécdota que nos pasó con Víctor Espárrago como entrenador. Nosotros jugamos un partido de liga, pues sábado o domingo, no recuerdo, perdimos y jugamos francamente mal. Íbamos a Oporto a jugar Copa de la UEFA y en el entrenamiento de antes del partido nos hace jugar el partido de entrenamiento a un toque. Bueno, el partido de entrenamiento fue un desastre. Y yo llevaba una cara en el entrenamiento que hasta el entrenador después vino a mi habitación a decirme que qué me pasaba. Y yo dije, hombre, mister, no nos haga jugar a un toque hoy, que venimos de jugar muy mal, el partido ha sido un desastre y mire qué confianza vamos a tener para mañana. Yo creo que ahí también sí que es verdad, como decís, que la labor vuestra para es decir, tareas que sean fácilmente asimilables y ejecutables pueden ayudar a que poco a poco ya ir complicándolas en función de la confianza y del nivel de ejecución que tengan los futbolistas. Pues estoy aprendiendo un montón, con ellos dos. Yo lo que veo es que al final cada uno tiene sus estrategias en función de lo que cree y al final puede conseguir lo mismo por distintos caminos. Fijaos un poco. ¿Sabes? Cada uno tiene su forma de ser, su forma de ver el fútbol, su forma de ver a las personas, ¿no? Y igual para trabajar la confianza, que está claro que es algo importante, pero cada uno de una manera. A lo mejor estamos hablando lo mismo, pero bueno, desde el punto de vista un poco distinto. Y eso también es importante entenderlo. ¿Sabes? Por ejemplo, sí que es verdad que la confianza tú puedes añadirle elementos externos, como veíamos justo en el modelo además, ¿no? Tú puedes decirle, mira, esto y lo otro. Pero si el jugador eso no lo ve como propio, no lo asimila como propio, su confianza no sube. Si no lo oye y dice, bah. Pero a lo mejor si se lo dices tú y has sido portero, y se lo dices a un portero y te ve como un referente, pues seguramente es una información que le ayuda muchísimo. ¿Sabes? A lo mejor si se lo digo yo, no. Pero los Igual que no. hemos sido jugadores, Pero- por ahí tenemos un puntito ganado, ¿verdad? De inicio cuando empiezas a entrenar a un equipo, como que tienes algo ganado de confianza, pero luego tienes que mantenerla o hacerla crecer, porque esta confianza luego, según lo que tú hagas, fácilmente decrece. Entonces, bueno, tienes que trabajarla todos los días para intentar mantenerla y a ser posible que crezca y que el jugador confíe en ti, que entienda que le vas a ayudar a conseguir los objetivos, primero los suyos, creo que son muy importantes, y
luego creo que es muy importante también que el jugador se sienta partícipe de que lo que está pasando en el equipo es gracias a él también. Que eso es algo también complicado con los jugadores que no juegan, ¿no? Con el que juega, bueno, eso es relativamente fácil porque él está jugando y sabe que verdad. Cuando las cosas van bien, es importante que los que juegan poco sientan que, bueno, que esto también, yo también estoy ayudando a esto, ¿no? Y que sientan que el equipo como suyo y que sientan que ellos son importantes. O sea, tú no puedes tener a un jugador motivado en un equipo si el jugador no se siente importante en el equipo, no se siente que está aportando algo, ¿no? Que su trabajo vale para algo. Aunque no esté jugando. Pues, no pueden jugar todos. Eso es complicado de conseguir. Y supongo que también conocerlos muy bien a nivel deportivo y bastante bien a nivel personal, ¿no? Porque ahí siempre puedes saber cómo atacarle mejor o cómo entrarle, o cómo más en grupo, más en solitario, en individual, saber qué decirle, ¿no? Cómo decírselo. Sí, yo creo que eso debe ser importante. Cada uno es diferente, claro, por eso. A uno, lo que tú le digas a uno, lo que hablamos antes, no hay una norma de decir, no, yo le digo esto a un tío y el tío va a salir... ¿Y sirve para cualquiera? No. No, cada uno es distinto, tienes que intentar conocerlos, tienes que intentar... Muy bien. Y esa dificultad y tienes... No sé, antes hablaba con el chaval que estaba... Bueno, un chaval que ha estado aquí, que se ha ido. Que a veces tú como entrenador no puedes llegar a todos. Entonces es bueno también saber delegar. Entonces, a lo mejor tú no llegas al jugador, pero a lo mejor tu ayudante, tu segundo o tu tal, va a llegar más que tú, ¿no? Entonces dices, bueno, pues habla tú con él. Que tú le vas a llegar más, contigo va a ser más sincero que conmigo. Pues el jugador, soy totalmente sincero con el entrenador, le cuesta mucho. Con los ayudantes se abre más, ¿no? Con un segundo, con un entrenador de porteros, con un preparador físico, siempre hay más rollo de colegueo, de tal, ¿sabes? Y no es lo mismo con un entrenador principal. Con el entrenador principal siempre hay un poco de distancia. Entonces a veces también saber delegar en ese sentido, decirle al segundo, no, pues habla tú con él y a ver qué le sacas y a ver cómo tal y dile esto y tal. O tú le vas a llegar más que yo, contigo se va a hacer más que conmigo. Es importante saber eso. ¿Qué pensáis de esto? Es decir, habéis dicho una cosa importante. ¿Hasta qué punto de interés es saber todo del jugador? ¿Me explico bien? Porque habéis dicho una cosa que a nivel personal y a nivel... Les puedo contar una anécdota que he contado en clase, que igual te la conté, de Llaneza, en un curso que hicimos. Conté un jugador. Pero sobre eso, ¿hasta qué punto a un entrenador le interesa saber todo o casi todo del jugador? ¿Hasta dónde? ¿Me explico bien? Muy bien. Por ejemplo, a tu entrenador que lo hubieras contado. A tu entrenador, o vosotros. ¿Cómo? ¿Qué cosas le hubieras contado a vuestro entrenador, a los tres? Yo me he entrenado muy poco. Yo nunca tuve mucho roce con los entrenadores. Da igual de entrenador. Al entrenador de porteros, por ejemplo, yo al ser portero, o sea, mi hombre de confianza era el entrenador de porteros. Era la persona con la que yo hablaba, con la que yo... O sea, yo a él le contaba todo. Yo a él le contaba todo, ¿sabes? Él le filtraría lo que entendiese al entrenador, que es algo que hay que hacer también. Dentro del cuerpo técnico, lógicamente, los ayudantes tienen que saber qué es lo que le pueden contar y qué es lo que no. O sea, para no perder esa confianza con el jugador, ¿sabes? Los fisios también son muy importantes. Es decir, el jugador al fisio es también... Si quiere dominar un vestuario, el cuarto del fisio es muy importante. Porque ahí se cuecen muchas cosas, se habla mucho, entonces son cosas que tienes que saber manejar también. O sea, con el entrenador, lo que hablaba antes, con el entrenador muchas veces el jugador no te cuenta todo, no tiene esa confianza de llegar a tal, pero con gente del entorno, del cuerpo técnico, sí. Una cosa importante no es lo que el entrenador pueda saber del jugador, sino que lo que puede mostrarle al jugador, el entrenador, que tiene interés por el jugador. Eso es muy importante para su credibilidad,
de que vea de que tiene interés, que hace fuera, que hace dentro, que después le pueda contar muchas cosas o menos, pero creo que eso también es muy importante. No sé, yo creo que no hace falta conocer todo de un jugador, pero sí un poco como es. En el equipo todos sabíamos quién era el bromista, quién era el que salía, quién era el que estaba casado con 3 hijos y quién era el que... Y luego cómo se comportaba cada uno cuando a lo mejor se daba una situación negativa. Porque cuando va todo bien, los grupos funcionan muy bien. Pero hay que saber manejarlos cuando las cosas van mal. Y también el jugador tiene que saber comportarse cuando las cosas van mal. Saber reaccionar y saber enderezar las cosas. Y como digo yo, no hace falta saber todo, ni contar todo, pero tú sí que sabes cada uno cómo es y cómo tienes que dirigirte a ellos. Ya que le puedes apretar con una broma, o a lo mejor esa broma le sienta fatal, ¿sabes? Y cómo puedes dirigirte para poder intentar sacar algo más de él. A nivel de comportamiento, a nivel de riesgo, a nivel de juego, a nivel de todo. Es muy importante lo que decía Jorge, que el jugador sienta que tú te preocupas por él. O sea, que el jugador es importante para ti. Eso es muy importante, transmitírselo al jugador, que confías en él y que realmente te importa tanto a nivel profesional como muchas veces también personal, ¿no? Cuando tiene un problema, ¿qué le pasa? Intentar, bueno, en la medida de tus posibilidades, a lo mejor echarle una mano si se puede, ¿sabes? Esas son cosas que el futbolista agradece. Puede contar a él lo que quiera contarte, pero que... Claro. Yo creo que eso es un poco lo que habéis dicho, que es importante incidir en eso. Al final el jugador tiene su límite, ¿no? Ese límite hay que respetarlo. Entonces, le está diciendo lo mismo, ¿no? De alguna forma. Hay cosas que sí son importantes, pero si sobrepasas ese límite, no es bueno. ¿Sabes? Porque hay gente que dice, hay que conocer todo el juego. Igual no. Hay que conocer cosas, pero todo no. A mí me interesaría que nos dijerais cómo trabajáis la autoridad del entrenador o cómo devolver la autoridad del entrenador. Y no me refiero a mandar, me refiero a como referente, como persona a seguir, como persona a la que el jugador tiene que escuchar cuando el entrenador da un consejo o una dirección. Cuando las cosas van mal, sobre todo, cómo devolver esa dinámica, que confíen en ti, vamos a trabajar, no nos vamos a centrar en el resultado. ¿Cómo hacer eso? Mira, yo he tenido entrenadores de los dos tipos. Yo creo que no es bueno hablar demasiado, porque al final, sobre todo a nivel individual, hablar demasiado de los jugadores yo creo que no es bueno, porque al final no puedes cumplir todo lo que les dices y a veces los engañas un poquito con lo que les estás diciendo. A nivel individual no hay que hablar demasiado, creo yo. Yo he tenido entrenadores como Baltano, que no paraban de hablar, y tenía el 70 o el 80% de la plantilla enfadada, jugasen o no jugasen, y he tenido a Luis Aragonés. ¿Tú también has tenido a Luis? He tenido a Luis Aragonés, que hablaba poco, pero tenía el 80 o el 90% de la plantilla contenta, jugase o no lo jugasen. Y eso es muy difícil de conseguir. Yo creo que tienes que ser muy sincero, tienes que decir la verdad y después ser capaz de cumplirla. Porque si no, el jugador, lo ha dicho José antes, en todos los ámbitos de la vida, pero los jugadores de fútbol más, lo comparto, somos egoístas y no puedes fallar. Como entrenador no puedes fallar, no puedes no cumplir algo que le hayas dicho. O sea que yo actuaría de esa manera. Sí, yo creo que la clave es el respeto. O sea, yo parto del respeto. El respeto entra sobre todo esto que ha dicho Fernando ahora, es decir, lo que tú no puedes hacer bajo ningún concepto es engañar al futbolista. Es decir, en el momento que tú engañas al futbolista, empiezas a perder mucha autoridad. Entonces, el respeto parte de eso. Es decir, yo no te puedo decir nada que luego no vaya a cumplir. Eso, bueno, no puedo, no debo hacerlo como entrenador, ¿vale? Porque si lo haces, empiezas a perder la autoridad, empiezas a perder el respeto del jugador hacia ti. Porque al final el respeto es algo recíproco. Yo soy entrenador, os exijo mi respeto, ¿no? Os pido mi respeto, pero yo tengo que respetaros a vosotros también. Si te estoy engañando, ya te estoy faltando el respeto. Con lo cual, ya empezamos mal. Pues yo creo que la base de todo es el respeto y que el jugador te vea que le eres sincero, que eres justo, es muy importante, que el jugador entienda que eres justo,
Es decir, a la hora de hacer las alineaciones, a la hora de reprochar algo a alguien, a lo mejor en algún momento que puedes hacerlo, es decir, que eres justo. Es decir, si juega un jugador que un jugador o muchos jugadores entienden, te preguntan, pero ¿por qué juega? O sea, si no entrena bien, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pues a lo mejor también empiezas a perder ahí por ahí un poco, no querer hacer cosas demasiado extrañas. A veces es difícil cuando eres entrenador. Empiezas a hacerte bajas mentales. No es fácil hacer lo normal, lo correcto, lo que demanda la situación, respetando a todo el mundo, siendo justo. Eso yo creo que es clave. Cuando las cosas van mal, cuando las cosas van mal, cuando va todo bien es más fácil, pero... Cuando las cosas van mal, más todavía. Pero Más justo, más respeto por todo el mundo. Entonces es cuando más lo vas a necesitar a los jugadores. Entonces necesitas no haber perdido esa confianza que ellos depositan en ti. Y ese que te sigan, al final te tienen que seguir. Y cuando las cosas van mal es cuando más respeto tienes que tener por ellos, cuanto más respeto, pero por supuesto exigiendo, como entrenador que eres, que trabajen, que se esfuercen, que hagan lo que tengan que hacer, pero el respeto mutuo. ¿Abogáis por la autocrítica? ¿El entrenador? ¿Abogáis vosotros por autocrítica si os equivocáis en un momento determinado? ¿Creéis? Si se equivoca el entrenador, claro, y tiene que tener autocrítica, claro. Otra cosa es que la compartas con los demás. Pero equivocarse se equivoca, es decir, no hay ningún entrenador que sea perfecto, que no se equivoque nunca. Si lo Y habéis por supuesto que comunicado te alguna equivocas. vez al vestuario, veis solo a los capitanes, decir, mira, que tenemos que cambiar esta dinámica, he estado pidiendo una cosa que ahora veo descabellada. Hay equipos que parece que cambian filosofía de juego cuando las cosas van mal o cuando las cosas van bien. Pero yo creo que debería ser así, ¿no? Es decir, si las cosas van mal, pues habrá que intentar cambiar. Para buscar otra cosa. Si vas manteniendo lo que quieres hacer y no sale, pues tendrás que cambiar. Y adaptarte un poco a lo que tienes. Aunque eso quizás sería labor ya desde el principio, ¿no? Llegar y saber qué es lo que tienes para saber lo que puedes hacer. En principio forma parte de la planificación, es decir, saber qué tipo de jugadores tienes, para saber qué tipo de modelo de juego quieres, qué metodología quieres emplear en los entrenamientos. Y a partir de ahí, pues lógicamente puede haber momentos malos, pero tampoco, es decir, puedes probar, puedes cambiar cosas, pero creo que es importante que tú tengas las ideas claras y que los demás vean que tú tienes las ideas claras también, que no dudas. Entonces, eso es algo también, creo que importante dentro de un vestuario, es decir, que el jugador no vea al entrenador dudar. Y saber explicarlo. Saber explicar lo que quieres hacer y por qué. Bueno, eso es clave, es decir, que el jugador te entienda. Que el jugador te entienda, eso es clave. Que sepa exactamente lo que tú quieres de él, creo que es algo muy importante. Que no tenga ninguna duda de él. Cuando habláis de justicia, yo también he oído siempre la frase esa de que, bueno, hay que tratar a todos igual, mucha gente. No sé, a lo mejor es una... Yo creo que luego también hay otros entrenadores que no puedes tratar igual, o cuando dicen que uno es el arquitecto, el otro es el peón, el otro... ¿Vosotros creéis que eso es así? Sabéis que en un grupo es muy difícil tratar a todos igual, ¿no? Dentro de esa justicia, al final yo muchas veces cuando paso cuestionarios como he hablado con David, para saber cómo está el equipo, a lo mejor a la 10ª jornada, a la 12ª, si están contentas con el trabajo, les pones unos ítems y demás. Mucho que hay siempre ponen muchos jugadores que seguro que son los que menos juegan. No, es que el entrenador no lo trata igual todo el mundo, o no es justo con todo el mundo. Yo, claro, siempre intentando mejorar o ser mejor entrenador, preguntas, ¿qué es la justicia a lo mejor en el fútbol, ¿no? En ese sentido, si estás intentando tratarles a todos por igual, pero todo el mundo no puede tener los mismos minutos, o todo el mundo no se le puede tratar igual por la importancia que pueden tener dentro de un equipo. A mí me genera, no sé si vosotros o tú, David, en eso de la justicia, ahí es un poco... No, me pasa siempre, yo por lo menos dentro de mi experiencia, justo tratarlo, dice, no, es que no tratas a
José lo ha dicho claramente, ¿no? Es que la clave es lo que has dicho tú, ¿no? Tratar a cada uno como mejor le puede ir. Que todos querrán jugar, todo es un poco difícil. No, pero no es querer jugar, al final es ser... Aquí veo una cosa que me gusta mucho, que es la sinceridad. Al final eso... honestidad, más que sinceridad, honestidad. ¿Sabes? El ser honesto con tu trabajo. Y al final cada persona, pues bueno, está en un equipo de fútbol y al final eres honesto con el futbolista. O si va a jugar menos, pues que él entienda su rol y que lo acepte. Y si tienes que decirle una cosa, lo dices de la mejor manera que le vaya a él. Eso no significa que seas injusto. Significa que intentas adaptarte a lo que tienes. No sé si me explico. Sí, Yo creo que lo han dicho ellos. No, lo que pasa es que luego al final, eso yo te lo digo por caso, a lo mejor típico jugador que es más jovencito, que está entrenando muy bien, otro entrena no peor, pero a lo mejor a menor ritmo, pero luego es el que te marca las diferencias dentro del equipo. Yo te hablo a nivel de preferente tercera, te estoy hablando en ese sentido. Que al final tú tienes a poner al final al jugador que es el que te marca los goles, el que te marca las diferencias. Pero eso es justo. ¿Qué? Eso es justo. Uno tiene su O sea, no estás haciendo nada injusto. Eso es lo que- bueno, Es decir, claro, te estás poniendo al que te está ganando los Yo partidos. cuando me voy a mi casa me considero en ese sentido. ¿Y el fútbol de qué se trata? Es verdad que luego- De ganar partidos. Creo que es la realidad. Como no lo pongas, tienes un problema. Claro. Y pongas al otro. Porque los compañeros mismos me van a decir, pero cabrón, Se le ha ido- ¿cómo quitas a este? El problema Si será este si me sigues está metiendo los poniéndolo goles. y- si sigues Y me poniéndolo pones y a lo este que se cumple. harta a correr, pero que no hace nada. Claro, eso es un poquito al final. Al final la justicia te la van a marcar sobre todo los partidos. Es decir, los entrenamientos son muy bien. Los entrenamientos, es decir, todo... Eso es... Pero luego al Es final- decir, una de las grandes mentiras del fútbol es que uno se gana en los entrenamientos el jugar, ¿no? Cojones, eso es mentira. Es decir, tú no te ganas el jugar, es en los partidos. Es decir, si tú no compites bien, si tú en los partidos no das, si tú en los partidos no marcas goles, si tú en los partidos no las paras, que yo como portero ya puedo pararlas todas en los entrenamientos, que si me ponen un partido y no paro una, no juego más. Olvídate. O sea, donde el jugador se gana el jugar es en los partidos, claro. Necesitas jugar y ese momentito de jugar a lo mejor te lo vas a ganar en el entrenamiento. Pero al final lo que te va a hacer jugar o no jugar va a ser lo que tú hagas en el partido. Y si tú tienes un jugador que se harta a trabajar en los entrenamientos, pero luego tienes 4 ocasiones y no mete una, y tienes a uno, a lo mejor, como hablábamos antes, que no se mueve o que se mueve menos o que trabaja menos, pero que luego coge una y la enchufa, ¿tú a quién tienes que poner? ¿A que la enchufa? Olvídate. Sí, los números al final lo que hablamos. Porque si no lo pones, serán los mismos compañeros los que dirán, pero ¿este qué hace, coño? Si no ¿Cómo te pone a este? Si es el que marca los goles. Tiene que marcarlos, claro, pero si tienes uno, lo pones y no lo marca. Hombre, no, claro, eso ya también. Si no Supongo, corre, no yo tiene, creo que no marca. Al final cada uno tiene Ya su no eres rol. justo si sigue jugando, y sin cumplir ya no eres justo. Claro. Es complicado esto del fútbol, ¿eh? Bueno, no, complicado no es complejo. Decía, que tiene muchas variables que influyen por ahí, que nunca tienes el 100% de seguridad. Ahí estáis vosotros para encontrar la clave. Cada equipo que estáis. Bueno, Fernando ya casi, ¿eh? Igual te apuntamos y todo. Está ahí Miguel Herrera, que ya veremos.